Muy buenas tardes, mis youtubers. Bienvenidos a mi canal Popeye Moreno. Hoy hablaremos de una figura emblemática como lo fue Adolf Hitler. Adolf Hitler en Alemania. Para mí, el hombre más sanguinario, protagonista de la historia más vergonzosa en la historia, y esperemos que esos acontecimientos que van a escuchar ahora no se repitan. Un hombre que provocó la muerte de 11 millones de personas. Quédate ahí. En este video, sí, escuchaste 11 millones en el Holocausto. Quédate aquí para que escuches todo. Mientras tanto, vamos a saludar en Stuttgart, Alemania, a Verónica Ferreira. Saludaremos en Santo Domingo, en San Jerónimo, al jeque árabe Karim Chame y a su distinguida esposa Leonela Pichardo de Chame. Que se sientan bien. Vamos a empezar a lo que vinimos, a hablar de Alemania, del Holocausto, de la Primera y Segunda Guerra Mundial y de Adolfo Hitler, el Führer. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunmin. Ese es el nombre antiguo de Austria. Él nació en Austria, quise decir cómo se llamaba antes. Su padre, Alois Hitler, un inspector de aduana, clase media en esa época. Su madre, Clara Poisson, eran primos los padres de Hitler. A los 3 años de edad de Hitler, su familia se muda hacia Alemania desde Austria. Alois Hitler, el padre, muere el 3 de enero de 1903. Trauma que le causó a Adolf, y a los 16 años deja la escuela normal y se va a Viena a estudiar o a solicitar a estudiar en la Academia de Bellas Artes de la capital austriaca. No lo aceptaron. Entonces se queda mal pasando en Austria, ya que en 1907 su madre fallece después de mucho sufrimiento de cáncer. Clara Poisson, su madre, al él quedarse en Austria solo porque vivían de la pensión de su papá, al ser director de aduana de la época, se queda mal pasando vendiendo sus cuadros, que incluso se dice, registra la historia, que vivió en lugar de indigentes. Se sentía maltratado por el sistema. El joven Adolf de Austria se marcha entonces a Múnich, Alemania, en donde evadió en muchas ocasiones el servicio militar de la época. Siempre lo repito. ¿Qué sucede? Que en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Estalla. Hitler se enrola en el ejército en el 16º Batallón Baviera Bávaro. En 1916 sufrió con una granada unas heridas leves. Y en 1918 con gas mostaza, en la guerra, estamos hablando de Hitler, quedó ciego de manera temporal. Al finalizar la guerra, ya después de 1918, a Hitler le da muy fuerte y cataloga lo de la guerra, la Primera Guerra Mundial, como una experiencia maravillosa. Él fue condecorado con medallas de plata al valor por sus actos heroicos
ya que él hasta los 30 años era una persona desconocida para quien luego, conforme fue pasando el tiempo, fue en Alemania. En 1919, después que pasó, obviamente, la guerra, él se queda en el ejército dando charlas e ideas de cómo él anhela una Alemania. Incursiona en un partido político en cual su principal dirigente era Anton Drexler. Hitler no tarda para posicionarse en el partido como su máximo líder y lo rebautiza como el Partido Nacional de los Trabajadores Alemanes, el partido nazi. El partido nazi. Ya del 19 hasta 1921, Hitler, con su sapiencia mental y sus discursos culpando de todas las decadencias de Alemania a los judíos, y con propagandas demagógicas ya metido en la política, diciendo que iba a derogar el Tratado de Versalles, que fue el tratado que se hizo cuando Alemania salió derrotada en la guerra. Se le plantaron normas y códigos. Ya Hitler decía que eso era una vergüenza y que él quería derogar el Tratado de Versalles, porque la capital, Berlín, la habían trasladado a Braunschweig, otro lugar que era más cultural. Hitler decía que era una vergüenza. En el 1923, ya con el poder en su partido que tenía, haciendo campañas y diciendo que iba a quitar a los judíos de sus puestos porque estaban ocupando puestos que lo tenían que ocupar los alemanes, y basaba su discurso en la verdadera raza, según él, que era la raza aria, y que todos los judíos debían salir de Alemania. Al conseguir tantos adeptos y el partido ir creciendo, Hitler y su partido nazi deciden dar un golpe de estado al gobierno, el cual fue fallido. Lo capturan en el 23, lo condenan a 5 años de prisión, en los cuales solo dura menos de un año, de 9 a 10 meses. Pero en su transcurso, su estadía en la cárcel, firma o escribe su autobiografía, un libro que se hizo famoso, se llama Mein Kampf, se llama Mi Lucha, que incluso salieron varios tomos. Pueden buscarlo. En 1919 él promete y asegura de manera convincente que la Alemania que él soñó y que los alemanes sueñan está en sus manos, y que él puede devolverle el orgullo a los alemanes. Después que salió, que reorganizó su partido, obviamente. En 1929, todas las personas creían en esa persona que iba surgiendo con tanto poder político. Dicho el caso, que en 1933 el presidente Hindenburg lo nombra como jefe de gobierno. Ya está escalando. ¿Y qué suerte tenía ese hombre? Que Hindenburg muere. Entonces ya Hitler, con el poder, pero todavía no absoluto, lo que hace es que quema el Braunschweig. El Braunschweig es el parlamento, que incluso es un edificio que es turístico ahora mismo, por lo que implica en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, y que Hitler lo quema, pero nunca dijo, ni se supo, entre comillas, que fue él. Entonces lo reinaugura al reconstruirlo como el parlamento del Tercer Reich, y crea normas que lo hacen jefe absoluto. Ya no hay presidente, no hay jefe de gobierno, sino él se autoproclama el Führer y adopta el saludo fascista Heil, que había que levantar la mano donde él estaba, Heil Hitler,
y la estrella espástica, que es una estrella que muchos conocen, el símbolo de la Alemania nazi. Hitler quería una Alemania que le prometió a todos ideal. Él era el poder en Alemania, pero no se conformó. Quería toda Europa. Incluso soldados alemanes peinaron toda Europa, cumpliendo sus promesas de campaña, buscando a todos los judíos y llevándolo a campos de concentración y a campos de exterminio. Eso se llamaba el Holocausto, en donde ahí fue que murieron 11 millones de personas, obligándolos a trabajar de manera forzosa hasta que morían. Pero en el campo de exterminio era cuando ya lo entraban a cámara de gas. La más pequeña cogía 30 personas, otras cogían 150. Cámara de gas en los campos de exterminio. ¡Qué hombre más malévolo! En el poder, rearma la Alemania con aviones de guerra, buques, submarinos. O sea, el ejército lo pone súper poderoso. No tiene dónde estrenarlo. Aprovecha. En el 1936, estalla la guerra interna de Francisco Franco, vamos a llamarla así, en España. Era su amigo. Él dijo, este es el momento para estrenar mis aviones. En la guerra de España, la guerra interna, se puede buscar, es una historia muy interesante. Hitler, en su deseo de conquistar toda Europa, invade Polonia. Invade Polonia en 1939. Eso provoca la Segunda Guerra Mundial. Lo que él buscaba para demostrar que la Alemania que fue derrotada no es la misma. Ataca Reino Unido, dígase Inglaterra, Londres, los británicos, para que me entiendan mejor. Ataca Reino Unido, Gran Bretaña, y sus principales puestos militares en el sur. Invade Francia, Países Bajos y Bélgica. Era un hombre expansionista y ambicioso de poder, ya con tanto poder. En 1941, después que Hitler se alía con 5 países que son Italia de Benito Mussolini, que les contaré qué le pasó al final. Benito Mussolini, Japón, Bulgaria, Hungría, en fin, 5 países junto con Alemania, que se llamaron la potencia del eje. La potencia del eje, esos países. Cuando Japón ataca la base del Pacífico de Estados Unidos en Hawái, Honolulu, donde murieron cientos de civiles, entonces Alemania le declara la guerra a los Estados Unidos porque está potente con el eje. Ahí viene lo fuerte. Entonces se une Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia. Se unieron. Rusia ataca por el oriente con sus afines. Estados Unidos con sus afines ataca en el desembarco de Normandía. Es otra historia interesante, el desembarco de Normandía, dirigida por el general Dwight Eisenhower, que vio que por esa parte era un flanco bueno para entrarle a Alemania y al grupo, a la potencia del eje. Cuando en 1944 los generales y oficiales superiores sensatos de Adolfo Hitler se dan cuenta que el tipo ya es trastornado con un deseo de guerra, hasta que un coronel, Clauston Stauffenberg y otros más, le hacen un atentado. Incluso Clauston Stauffenberg se hizo una película que se llama Valkyria. La pueden buscar, donde su protagonista fue
Tom Cruise. Se llama Valkyria, que así se llamó el plan para asesinar a Hitler, porque ya sus generales veían que sus ansias eran obsesivas de matar, de matar, de matar, de matar y de causar holocausto. Fue fallido, porque la bomba fue puesta en la guarida del lobo y sí, hirió leve a Adolf Hitler, pero no lo mató. Entonces se armó una cacería de brujas. A los familiares de los complotados hubo 5,000 detenidos y 200 muertos, los familiares directos de los complotados. Cuando Rusia ataca por el oriente y el desembarco de Normandía por este lado, por occidente, le dicen a Hitler: Hitler, los rusos están cerca, Führer. Y ya se sentían los disparos de cañones, rompiendo, ganando batallas por Normandía, Dwight Eisenhower y en Rusia, Stalin, dándole durísimo. Cuando de repente Hitler se siente ya sin poder, porque muchos de sus generales veían su obsesión y lo fueron dejando, él se metió a un búnker en Berlín, que hizo en enero de 1945, y en abril, porque ya los rusos iban avanzando, ganando batalla, y ya se escuchaban las bombas, y le pregunta a su médico: ¿qué es más fácil? Huyamos, le dicen: huyamos. Führer le dice: prefiero muerto a que tenga mi cuerpo, porque ya le había escuchado el 29 de abril que a Benito Mussolini, ganando la batalla en Italia porque era su aliado, lo agarraron, lo quemaron, guindaron su cuerpo, lo escupieron, le metieron rata en la boca, y todo el que pasaba le daba una trompa a Benito Mussolini, incluso le desbarataron el cráneo, muy grave. Pero Benito Mussolini en Italia, eso le pasó, era su aliado, también estaba haciendo lo malo en Italia, un dictador. Cuando Adolf Hitler vio eso en la prensa, lo que pasó el día anterior, el 29 de abril se casa con su amante de muchos años, Eva Braun. Y el 30 de abril su médico, cuando él le preguntó: ¿qué sirve para matarme? Que no sufra mucho. El médico le dijo: con cianuro, con una pastilla de cianuro. El 30 de abril de 1945, el Führer, que hizo tanta maldad, le dio a su esposa, que se casó el día antes en el búnker, una pastilla de cianuro. Ella murió. Él se tomó otra, pero antes del efecto se dio un tiro en la sien derecha, pero ya había dejado decisiones expresas, órdenes de que su cuerpo no lo cojan los rusos, para que nadie se ponga faja con él, ni corona con él. El cuerpo de Hitler fue quemado, pero se encontraron luego cosas como partes del cuerpo y los rusos se la llevaron. Y es una historia muy larga de explicar lo que sucedió después y las especulaciones, donde se dice que se fue en un submarino para Argentina, para las Patagonias, que después lo vieron en Colombia, muchas cosas. Pero los rusos confirmaron luego que era su dentadura. Es un tema muy escabroso y hay que detallarlo. Yo considero que he hablado un poco cosas interesantes de la Primera, Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, donde los nazis mataron millones de personas. Son historias que hay que conocerlas, porque un pueblo que no conoce su historia es capaz de volver a repetirla. No podemos permitir que pichones de dictadores sigan haciendo lo que quieran. Pero mira lo que está pasando ahora mismo en Ucrania y Rusia, guerra. Son cosas que hay que impedirla a todo costo. Me despido. Si te gusta este video, si te gustó, compártelo. Puedes compartirlo para que otras personas se nutran del conocimiento. Hazme un comentario. Dale like. Me despido. Hasta el próximo video. Bye, bye.